Potente explosión en el Donbass. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron a los ocupantes en un gasoducto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperan Crimea. Ataques con misiles en la península cambian el curso de la guerra. Urgente. Golpe de palacio en el Kremlin. Ha dimitido un aliado de Putin que abogaba por la paz. Descontrol en el ejército de Putin. Un soldado de 19 años con contrato se queja de que sus propios compañeros quieren matarlo. Incendio en Bashkortostán. Pero los drones ucranianos atacaron a Gazprom. Arresto escandaloso. En Lituania detuvieron a un grupo de agentes rusos que organizaron 4 atentados en la UE. Impactante. El propagandista Solovyov filtró la base de datos de una unidad secreta del ejército ruso. Hola, me llamo Anastasia Dmitrovskaya. Ahora mismo les contaré lo más importante, pero antes denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. En Rusia ha ocurrido algo que personalmente no esperaba. Putin despidió a su fiel compañero de muchos años, el perro leal, el subdirector de la administración del Kremlin, Dmitry Kozak. Fue el supervisor inicial de la anexión de Crimea y desde 2020 el principal responsable de la integración de los territorios ocupados. Según la información de los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, Kozak se va, o más bien lo están haciendo irse, también por su deseo de terminar la guerra con Ucrania. Probable decisión de Putin: expulsar de su círculo más cercano a un alto funcionario del Kremlin, después de que expresara su deseo de poner fin a la guerra en Ucrania. Esto vuelve a demostrar que Putin y sus asesores se están uniendo en torno a su compromiso de continuar la guerra en Ucrania y en torno a las exigencias militares maximalistas de Putin. El conflicto venía gestándose desde hace tiempo, ya que Kozak no coincidía en opiniones con el del búnker desde el año 22. Él fue el único en el entorno de Putin que en el Consejo de Seguridad de Rusia, 3 días antes de la invasión rusa a Ucrania, se pronunció en contra del inicio de una guerra a gran escala. Y este desacuerdo fue evidente durante la intervención de Kozak en esa misma reunión del Consejo de Seguridad. Si aquí o después solo quería responder a la pregunta sobre si anexar o no anexar Donbass, qué hacer con esto en adelante, cómo utilizarlo en las negociaciones con Occidente, porque es un problema muy serio. ¿Y qué? Vamos a limitarnos por ahora en su intervención. Está llegando a su fin. Dimisión. La dimisión de Kozak ya fue confirmada por el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, quien dice que se fue por voluntad propia. ¿Cree que todavía hay personas en el entorno de Putin que no están de acuerdo o todos bailan al son de Pleshivoy? En Dugin, que en la región de Rostov es desconocida, incendiaron una subestación eléctrica. Se quemó por completo, según informó el director del Centro de Estudios de la Ocupación, Piotr Andriushenko. También esta noche, unos buenos drones atacaron. Se escucharon fuertes explosiones en Saratov, Kursk, Belgorod, Briansk y en la región de Volgogrado hubo un incendio en una de las mayores refinerías de petróleo que trabaja para las necesidades del ejército ruso. Además, otros buenos drones, por así decirlo, iluminaron Gazprom en Bashkortostán y allí también está ardiendo considerablemente. Aquí hay algo que no cuadra. Y en el Donbass, las Fuerzas Armadas de Ucrania volaron un gasoducto por el que el enemigo se abastecía en Kupiansk. Y ahora los rusos se ven obligados a cruzar el río Askol en botes y balsas. Sobre esto habló el comandante del 429 Regimiento de Sistemas No Tripulados, Nahiyes Yuri Fidorenko. Actualmente, la cuestión del gasoducto fue resuelta por las fuerzas de defensa. Lo volaron. ¿Pero podrá el enemigo restaurarlo por segunda vez? Porque no es la primera vez que lo dejamos fuera de servicio. Debido a que está ubicada en un territorio temporalmente ocupado, por razones obvias, no podemos excavarla, ya que el enemigo constantemente influye mediante sus medios de artillería, drones, etc. Pero logramos dañarla con medios de fuego. En Kupiansk continúan intensos combates callejeros con unidades enemigas, pero ocupantes no controlan ningún distrito. Un acto de sabotaje en Zaporilla dejó fuera de combate a 18 oficiales del Estado Mayor de la 35ª Armada rusa. Debido al humo de monóxido de carbono en el puesto de mando, el personal operativo no pudo salvarse. A continuación les contaremos en detalle la situación en el frente en nuestro reportaje. Ucrania está cambiando su táctica en el frente, lo que le ha permitido pasar a la ofensiva. 2 cercos a las fuerzas rusas en Donetsk y perspectivas de un cerco en Sumy.
La Federación Rusa tortura a sus propios soldados que se niegan a participar en los asaltos. GUR publicó una interceptación de las conversaciones del mando de los ocupantes, así como la espectacular destrucción de un puesto de mando ruso en Donetsk. El grupo enemigo de Pokrovska ha perdido su liderazgo. Todo lo que ocurre hoy en el frente, véanlo ahora mismo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están cambiando de táctica. Así lo informan varios analistas militares, incluido el ex jefe de inteligencia exterior Mykola Malomuch. Según él, gracias a que nuestros militares salieron de una defensa cerrada y comenzaron a emplear ataques de flanco, ya se han liberado varias localidades a lo largo de toda la línea del frente. Es muy importante que la nueva táctica nos haya permitido actuar de manera inesperada para el enemigo. Él no podía concentrar grupos de ataque ni construir líneas de defensa. En general, él no está acostumbrado a defenderse de manera sistemática. Por eso, los nuevos elementos en nuestro trabajo ya nos permiten lograr, aunque sea, resultados tácticos sectoriales. Pero son sensibles. Ante todo, cabe destacar el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Donetsk, que sigue siendo la principal dirección del ataque ruso. A pesar de que el enemigo ha concentrado más de 100.000 efectivos, los analistas señalan que las fuerzas de defensa lograron liberar allí una localidad y al mismo tiempo organizar 2 cercos a unidades enemigas. Los militares ucranianos liberaron la aldea de Pankovka en la región de Donetsk, apretando aún más los restos del saliente de Dobropolye. Según datos preliminares, los soldados rusos al norte ya están rodeados. Allí se han formado 2 anillos de cerco y la infantería dentro de ellos es abastecida por aire mediante drones. Los intentos infructuosos de ayudar a sus unidades a salir de estos cercos jugaron a favor de nuestros combatientes, que luchan en la dirección más candente de los últimos meses, Pokrovsk. Porque hoy la Federación Rusa se ve obligada a dispersar sus fuerzas y reducir considerablemente la presión sobre las afueras norte de la ciudad. Pokrovsk hoy es evidente que para los rusos era el objetivo número 1. Durante esta ofensiva, en consecuencia, hoy no se ha alcanzado, al igual que, probablemente en general hay que hablar de la aglomeración de Pokrovsk-Mednagrad que frenó el avance del enemigo. Quisiera recordar que aquí combaten principalmente la 51ª Armada Combinada de la Federación Rusa, reforzada con un gran número de unidades que ya, entre otras cosas, llegaron desde la región de Sumy, luego fueron trasladadas a Zaporilla, pero no permanecieron allí mucho tiempo porque era necesario acudir urgentemente en ayuda y hoy intentan hacerlo, esas unidades que lograron realizar ese flash mob en Dobropilya. Al mismo tiempo, otro apoyo para nuestros combatientes en Pokrovsk la víspera fueron las fuerzas aéreas que atacaron con gran éxito un puesto de mando en Donetsk. Las imágenes del ataque al cuartel general ruso ya se han difundido por la red. Está claro que los ataques no fueron casuales precisamente en esta dirección. En primer lugar, en Donetsk realmente se reunieron los cuarteles y el mando precisamente de aquellas unidades y formaciones del ejército que están combatiendo en la dirección de Pokrovsk. En consecuencia, entendemos que al dejar a estas tropas sin liderazgo, se necesita tiempo para designar a los responsables, incluso aunque sea de manera temporal. Es decir, en cualquier caso, se pierde la cadena de mando. Mientras tanto, el mando ucraniano señala que el Kremlin podría cambiar de táctica en un futuro próximo, especialmente en los combates por Pokrovsk. Los pequeños grupos de asalto que durante todo el verano intentaron capturar este punto de apoyo no lograron el resultado esperado. Por eso, Moscú podría abandonar las ideas estratégicas en favor de intensificar los habituales asaltos de desgaste. Los envolvimientos de flanco, recuerden que hablamos de al menos 3 direcciones. El intento de rodear y envolver Pokrovsk, Mirnograd y Konstantinovka. En consecuencia, casi llegar a la retaguardia y ocupar estas ciudades. Creo que el enemigo, al no alcanzar sus objetivos, intentará hoy, y es bastante probable, en primer lugar, emplear el componente mecanizado.
y en consecuencia es posible incluso que intenten atacar de frente. Pero cada vez hay menos rusos dispuestos a atacar de frente. En la principal dirección de inteligencia informaron que en las unidades de los ocupantes ha aumentado significativamente el número de desertores. Al mismo tiempo, el mando ruso ha decidido que a esos soldados se les ejecute o se les torture. Lo atraparon. Pensé que no lo atraparían. Pronto, otra vez. Pronto volverán a entrar en combate. Aunque, eso sí, lo hará con las manos y los pies rotos. Algún día todos saldremos de aquí. Además, los analistas también señalan un aumento significativo del éxito. Después de que los paracaidistas y marines rusos fueran retirados de allí para reforzar la ofensiva de Pokrovsk, las fuerzas restantes simplemente no son capaces de contener el avance de las fuerzas de defensa. Un poco al este de Tetkino, las fuerzas ucranianas están empujando gradualmente al enemigo hacia la frontera estatal, es decir, hacia el norte. Allí la frontera va, al norte está Rusia, al sur Ucrania. Bueno, no hace mucho en esta zona fue liberado el pueblo ucraniano de Kandratovka. Ahora ha llegado el turno del pueblo de Alexeyevskaya. Los rusos reconocen que en general probablemente perderán pronto este asentamiento, pero siguen aferrándose a él de todos modos. Y los militares ucranianos han rodeado este pueblo en una pinza y no permiten que los rusos suministren a sus combatientes. Al mismo tiempo, los expertos creen que pronto podría haber más operaciones similares, especialmente teniendo en cuenta las recientes filtraciones desde Estados Unidos. Así, el medio Financial Times informa que Estados Unidos enviará a Ucrania 33,000 drones con inteligencia artificial antes de que termine el año. Según las previsiones, estos UAV se utilizarán en lo que se llama un enjambre y serán capaces de coordinar ataques de forma autónoma contra posiciones rusas. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso los invito a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y si no tienen esa posibilidad, escriban palabras de apoyo en los comentarios porque sabemos que ellos nos ven. Ucrania recupera Crimea varias veces por semana. En la península se producen potentes ataques. Los drones y misiles ucranianos arrasan la tierra bajo los pies de los invasores. ¿Cuál es la situación en la península ocupada por Rusia? A continuación, en nuestro reportaje. Crimea bajo la mira. La península temporalmente ocupada está en el centro de atención de los servicios especiales ucranianos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado a aterrorizar cada vez más la península e infligir derrotas con éxito al enemigo. Casi semanalmente aparece información sobre operaciones exitosas realizadas por diversas unidades. La península de Crimea, temporalmente ocupada, se está convirtiendo en Chernobyl para los ocupantes rusos. A principios del verano, los servicios de seguridad ucranianos atacaron por tercera vez el puente de Crimea. Los soportes submarinos resultaron gravemente dañados a nivel del mar. A esto contribuyeron 1.100 kilogramos de explosivos. De hecho, el puente se encontraba en estado de emergencia. Y estos son los buenos drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania que visitaron la base aérea de los invasores rusos en Gvardeyskoye, cerca de Simferópol, donde lograron destruir con éxito 2 helicópteros enemigos Mi-8. Su costo aproximado es de hasta $30 millones. También fue alcanzado un remolcador ruso. Los barcos rusos también están en la mira de los servicios especiales ucranianos. En este caso, la GUR destruyó un barco de la flota del Mar Negro de Rusia cerca de Novorossiysk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron un barco que los rusos pusieron en servicio en 2015. Su costo es de aproximadamente $60 millones. La flota del Mar Negro ha reducido la actividad de sus operaciones en la cuenca del Mar Negro a un mínimo histórico de 100 años. Esto es una de las pruebas más claras del éxito de la operación de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
En el mando principal de la defensa de Ucrania y de las fuerzas de operaciones especiales de la Federación Rusa, en el momento de la destrucción de los medios flotantes de la flota del Mar Negro. En total, gracias a las exitosas acciones de las fuerzas de defensa de Ucrania y de la Federación Rusa de Ucrania, se ha destruido alrededor del 35% de los medios flotantes de la flota del Mar Negro. Aquí, fuerzas especiales destruyeron un complejo de radar ruso, parte del sistema de defensa antiaérea S-403U. Aquí hay otro radar Yenisei del complejo S-500. La destrucción e incluso el daño de todos estos radares lleva al desarme de la defensa antiaérea rusa en Crimea, que actualmente está representada por 2 regimientos de misiles antiaéreos. En la propia península de Crimea se está llevando a cabo una caza contra la defensa antiaérea rusa, y Rusia se ha encontrado en una situación sin salida. Crimea es una trampa para la defensa antiaérea rusa, que está siendo destruida de manera sistemática y planificada. Y esto se debe a que el territorio de la península de Crimea es en sí mismo un espacio cerrado. Es un espacio cerrado. No es posible cambiar la ubicación de las zonas de despliegue como si fueran guantes, ni hacerlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, durante un periodo de tiempo muy corto, la defensa antiaérea rusa en Crimea parecía estar cegada y rápidamente. No es posible resolver la cuestión de reemplazar estos sistemas enemigos sin retirar sistemas similares de otros lugares. No solo afecta la capacidad de defensa de la propia península que está temporalmente ocupada, también se trata de que esto agota la defensa antiaérea de toda Rusia. Es decir, en el propio territorio de la Federación Rusa, la destrucción de sistemas de defensa antiaérea no es un fenómeno tan sistemático y constante. Pero es precisamente Crimea donde la destrucción de estos complejos ya se ha convertido en un sistema, lo que obliga a Rusia a trasladar la defensa antiaérea de su parte continental al territorio de Crimea. Este agotamiento, forzar a Rusia a actuar como necesitamos, nos permite seguir destruyendo su sistema de defensa antiaérea. Durante los años de ocupación rusa, Crimea se ha convertido en una base militar de Rusia. Y los ataques de las fuerzas ucranianas están destruyendo cada vez más la economía militar del país agresor y su logística. En general, por supuesto, también se prestará atención a las zonas de emplazamiento de estos sistemas en el territorio del península temporalmente ocupada. En Crimea, lo mismo ocurre con lugares como Mr. Hankuti, Feodosia, los aeródromos, en definitiva, y allí hay numerosos objetos militares relacionados con unidades militares y así sucesivamente. Es decir, en general hay bastantes objetivos en toda la península a día de hoy contra los cuales se deben lanzar ataques tanto con drones kamikaze, drones de ataque, como con algo más potente, con una cabeza de combate más poderosa. Crimea es Ucrania, por eso las Fuerzas Armadas de Ucrania seguirán atacando objetivos militares y blancos legítimos hasta que los rusos abandonen Crimea y liberen los territorios temporalmente ocupados. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso desde Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y orgullosos de tener una audiencia tan sensata. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y mientras tanto, continuamos con lo más interesante. Y ahora, algunas historias fascinantes sobre cómo Putin valora a sus soldados. Mientras el Kremlin graba videos propagandísticos con actores disfrazados de militares, a quienes supuestamente visita Putin, los soldados reales no pueden conseguir ni comida básica ni atención médica. Por eso mismo, un oficial del segundo ejército más grande del mundo pide que le envíen dinero para comprar alimentos. Me gustaría pedirles ayuda, ya que tenemos bajo nuestro cuidado a 2 luchadores, un hombre de cabello gris y una gimnasta, a quienes consideran demasiado avergonzados para acercarse. Los chicos están sentados en condiciones terribles, no tienen comida, nada, en fin. Cada vez que hablo con él por teléfono se me saltan las lágrimas. He aquí otra historia de $1 millón. A un soldado que firmó un contrato de servicio el día 18 se le negó la cirugía después de ser herido. Pero por favor, por favor.
escriben que todo está completamente normal y que se encuentra bien después de la grave lesión. A veces mi cuerpo está torcido, no crece adecuadamente y ni siquiera quieren realizarme una cirugía. Dicen que incluso me arrepentí de todo lo incluido. Ahora me escapé, ahora voy a volver en taxi y ellos me tiran a un hoyo. No ocultar, no construir, no resetear como querían hacerlo. Todo es muy legal, no lo sé. No puedo imaginar que estos pidan irse. En resumen, en el Kremlin no valoran a sus muchachos. Y si el presidente ha pasado por alto a los militares bajo cuyas órdenes están luchando en Ucrania, ¿por qué deberían respetarlos los rusos comunes? Por eso mismo, a los soldados rusos no los valoran en absoluto e incluso los echan de los restaurantes. Y hoy, en este hermoso día, con mi querida esposa y un buen amigo, estamos disfrutando de un agradable paseo por la encantadora ciudad de Krychy, explorando sus calles y descubriendo sus encantos. Y resulta que la situación es la siguiente. A los chicos que están en uniforme militar, que han servido y siguen cumpliendo con su deber militar en nuestro país, el alcalde de nuestra ciudad dio la orden en Krychy, en nuestra querida ciudad, de no dejar entrar a nadie en uniforme militar en ningún café. Y ahora, en este preciso momento, mientras nos encontrábamos en la concurrida calle Teatralnaya, decidimos entrar a un acogedor café para tomar algo. Sin embargo, para nuestra sorpresa y decepción, el personal de seguridad nos impidió el paso y no nos permitió entrar, simplemente porque yo llevaba puestos unos pantalones de estilo militar y una gorra que no cumplían con su código de vestimenta establecido. Nos dijeron lo mismo, que no podríamos entrar ni ahí, ni a ningún otro café, ni al tercero, ni al quinto. Es decir, hoy resulta que el alcalde de nuestra ciudad, nuestra participación en Krychy nos ha puesto en una situación en la que aquí no somos nadie y nadie nos llama. Esa es la dura realidad. Los héroes de Putin no le importan a nadie. Ayer unos drones amistosos atacaron otra instalación rusa y estuvo bastante intenso. En Bashkortostán, que está a 1.400 kilómetros de Ucrania. Cada ataque a una refinería de petróleo, a pesar de las declaraciones de las autoridades, golpea muy duro al Kremlin y, lo más importante, al presupuesto. Pero hoy no hablaremos de las consecuencias globales de los ataques a la infraestructura energética, sino del simple combustible, o más bien de su ausencia. Según los medios, ya están experimentando serios problemas con la gasolina en las regiones de Rostov, Voronezh y el Krai de Krasnodar. En las estaciones de servicio de las regiones, en lugar del precio de la gasolina, aparecen ceros. La escasez de combustible se siente en otras regiones de Rusia, pero me detendré en Rostov porque la falta de gasolina aquí, cerca del frente, puede significar que la gasolina también ha desaparecido del Donbass ocupado. ¿Cómo Rusia, con el estatus de la principal gasolinera, llegó a esto? Lo contaremos a continuación en el reportaje. Rusia, apodada la gasolinera, de repente se quedó sin gasolina. Lo impensable ahora es realidad. En las regiones, las estaciones de servicio cierran, los letreros muestran filas vacías y en los surtidores hay colas. Las redes independientes desaparecen, las grandes se mantienen, pero incluso allí es difícil encontrar la gasolina habitual o diésel. Vaya, increíble. Ahora la onda expansiva llegará hasta nosotros. Retumbó de la refinería de petróleo. Fue un buen estruendo, de 4 a 6 sin parar. En Rusia hay una crisis de combustible. Los ataques de drones ucranianos destruyeron una parte significativa del sistema de refinación de petróleo. En un país que durante décadas vivió de la venta de petróleo y combustible, hoy sencillamente no hay con qué llenar el tanque del coche. Primero, la escasez llegó a las regiones más alejadas y ahora ya está muy cerca de Moscú. Antes Ucrania atacaba plantas con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 6 a 7 millones de toneladas de petróleo al año. Y para entender lo doloroso que fue el golpe al complejo de refinación de Krychy, hay que multiplicar mentalmente esa cifra por 3. Esta planta es 3 veces más potente que las que Ucrania había dejado fuera de servicio antes. ¿Cómo sucedió esto?
Todo es muy simple. El gobierno decidió que la gasolina no es para la gente, sino para la guerra. Miles de millones de dólares se destinan a misiles que vuelan hacia las ciudades ucranianas. Las refinerías rusas, es decir, la principal cocina de combustible del país, se han convertido en un objetivo legítimo para los drones benévolos. Y están llegando. Las grúas, los tanques, se detienen los centros de control, la logística se desmorona, lo que antes se consideraba un margen de seguridad resultó ser solo una decoración. Y la bomba. ¿Qué pasa ahí? Sí, está volando. Está al nivel de nuestra casa. Pero no estamos en la trayectoria, simplemente. Trabajos de reparación, falta de combustible, interrupciones en el suministro. Todo esto ahora es una realidad para los rusos comunes. Los retrasos alcanzan hasta mes y medio y en algunos lugares el combustible simplemente no llega. Y si antes el país gasolinera abastecía a medio mundo, ahora ni siquiera puede surtir a sus propias regiones. Simplemente la situación en la gasolinera. Por el mismo altavoz dijeron que el combustible se está acabando, que no vale la pena hacer fila. Imagínate que esa fila entera no se llenará. Querida Luz, su tiempo se acaba. Yes. Este es el panorama: aumento del precio de la gasolina por kilómetro, colas y creciente dependencia de pocas grandes empresas. Las gasolineras pequeñas desaparecen, no hay competencia, los precios suben y el consumidor sigue siendo rehén. Por supuesto, están furiosos, intentan hacer llegar su indignación a las autoridades, diciendo algo como hagan algo, tienen que hacer algo. ¿Para qué está el ejército? ¿Para qué está la defensa aérea? Hay que hacer algo. Por supuesto, se puede creer en las palabras del ministro de Energía, que promete ajustar las reparaciones de las refinerías y mantener el aumento de precios dentro de la inflación. Pero ¿acaso todavía se puede creer en esas palabras? Mientras el ministro habla en los medios, la gente va de una gasolinera a otra buscando aunque sea un par de litros. Estas dificultades temporales son una consecuencia directa de la guerra. Rusia gasta recursos en destruir a un país vecino mientras ella misma se desmorona desde dentro. Cuando los drones atacan las fábricas, ya no es solo un titular de noticias, es una realidad que todos ven, desde Siberia hasta el Volga y desde Kubán hasta el centro del país. La ironía es que el Kremlin durante décadas chantajeó al mundo con el petróleo y el gas, y ahora se enfrenta a su propia arma. El combustible se ha vuelto un bien escaso en casa, y esto es solo el comienzo. Si la situación no cambia, Moscú corre el riesgo de acabar igual de lo que estaba orgulloso haciendo cola en el surtidor vacío. Nada de esto apareció. Espero que esto sea solo temporal debido a la aplicación de no. No sé si castigarán a Vladimir Solovyov, considerando que Putin ya tiene casi 2 propagandistas menos en la familia Simonian. A Sayant tampoco le van a dar una palmada en la cabeza. Y todo porque Solovyov, concretamente, perdón por la expresión, la cagó y reveló la ubicación de un objeto súper secreto. Yo diría incluso que lo tiró por el inodoro. El caso es que el vocero oscuro del Kremlin, Vladimir Solovyov, hizo un reportaje desde el centro secreto Rubicon. ¿Qué tan secreto? Ahora ya no es tan secreto porque en el video no difuminaron los baños y los paneles, en los centros permitieron a la gente identificar la ubicación. El centro se encuentra en el Parque Patriot de la región de Moscú, pero además de la ubicación, Solovyov también reveló la identidad del comandante de Rubicon. Y gracias a los diplomas y premios se logró establecer que se trata de Evgeny Shmirin. Sí, el deseo de presumir con muestras sin análogos llevó a un resultado completamente diferente. Hace tiempo que entendimos que la India tiene muy buenas relaciones con Rusia. Basta con recordar el abrazo del primer ministro Modi con Putin el día del ataque ruso al hospital pediátrico de Khmelnytsky.
La relación entre países se refleja en que India es un gran importador de petróleo ruso. Pero eso no bastó y Nueva Delhi profundizó sus lazos con Moscú. Según TASS, militares indios participan en ejercicios conjuntos ruso-bielorrusos en Bielorrusia. El Ministerio de Defensa de la India envió a 65 soldados, incluidos miembros del regimiento Kumaon, al campo de entrenamiento de Mulino, aproximadamente a 40 millas al oeste de Nizhny Novgorod. Los militares participarán en entrenamientos conjuntos, ejercicios tácticos y en la práctica de habilidades con armas. Me pregunto, ¿luego los militares indios irán al frente del lado de la Federación Rusa? No es la primera vez, sino otra vez. En Lituania capturaron a agentes rusos que organizaron 4 atentados terroristas en Europa. La investigación preliminar mostró que en julio de 2024, un ciudadano lituano, junto con sus cómplices, envió desde Vilna a varios países europeos 4 paquetes con artefactos explosivos e incendiarios caseros utilizando los servicios de mensajería DHL y DPD. 2 paquetes fueron dirigidos y enviados en aviones de carga de DHL al Reino Unido y los otros a Polonia en camiones de DPD. Un paquete se incendió en el aeropuerto de Leipzig, otro en un camión en Polonia y el tercero en un almacén de DHL en Birmingham, Reino Unido. El 4º paquete, que se dirigía a Polonia, no se incendió debido a un defecto en el dispositivo de ignición. Se trata de 15 agentes rusos originarios de Rusia, Lituania, Letonia, Estonia e incluso Ucrania. Otra noticia desde Lituania. Mientras en Polonia piden armas nucleares, en Lituania abren una escuela de drones donde enseñan tanto a niños desde los 10 años como a adultos a volar, ensamblar y programar drones. Una de estas 9 escuelas fue inaugurada a 20 kilómetros de la ciudad rusa de Kaliningrado. La amenaza para Rusia es más que real, pero lamentablemente no todos los países que se encuentran en la zona de riesgo están tomando medidas reales para prepararse ante el enfrentamiento con el Kremlin. Sin embargo, como vemos, hay avances. En Bielorrusia ha comenzado a funcionar la base Bulbush. Y no, esto no es una broma, sino más bien una especie de burla hacia los sirvientes de Batka Lukashenko. La base, con un nombre muy elocuente, fue creada por la oposición bielorrusa y en ella se recopilan datos sobre empleados de los organismos de seguridad vinculados con las actividades del régimen de Alexander Lukashenko. Esto incluye a representantes de las Fuerzas Armadas, órganos de seguridad del Estado, asuntos internos y servicios fronterizos, quienes, armados, protegen la paz y la tranquilidad de Bielorrusia. Lo vimos en el año 2020. Los agentes de seguridad, como verdaderos titanes, sostienen sobre sus hombros el cielo limpio de nuestro país y sin duda lo mantendrán. En Bulbusha ya hay información sobre más de 16.000 agentes de seguridad. A la refugiada ucraniana Irina Zarutska, brutalmente asesinada en Estados Unidos, le dedicaron una canción. El rapero estadounidense DaBaby lanzó una canción titulada Save Me, que en traducción significa Sálvame. En el video recrearon la escena del asesinato de la joven, pero cambiaron el final de la historia y detuvieron al asesino. Les recuerdo que el 22 de agosto en Estados Unidos, Irina Zarutska fue brutalmente asesinada en el transporte público por una persona sin hogar que padecía trastornos mentales. El rey está del lado de Ucrania. El monarca británico Carlos III, durante una cena con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a la paz y, por supuesto, instó al propio Trump a apoyar a Ucrania. Hoy, cuando la tiranía vuelve a amenazar a Europa, nosotros y nuestros aliados nos unimos en apoyo a Ucrania para contener la agresión. Trump asintió ante las palabras del rey, pero nosotros nunca hemos dudado del apoyo de Gran Bretaña, ya sea del gobierno o de la familia real. Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos aprobó el envío de ayuda militar a Ucrania, financiada por los aliados de la OTAN. Así lo informa la publicación Reuters, citando a 2 fuentes. Según la agencia, el viceministro de Defensa, Elbridge Colby, aprobó 2 envíos por un valor de $500 millones. Todos los detalles los conocen nuestros periodistas. Estados Unidos aprobó los primeros envíos de armas financiados por la OTAN para Ucrania, aunque hace apenas 2 meses solo se hablaba de ello. No pagaremos nada por esto, pero enviaremos armas.
esto será un negocio para nosotros. Y les enviaremos sistemas Patriot, que necesitan desesperadamente porque Putin realmente sorprendió a mucha gente. Según informa Reuters, el vicesecretario del Pentágono, Elbridge Colby, aprobó 2 envíos de armas a Ucrania por un valor de $500 millones cada uno. Es evidente que en los 2 primeros paquetes aprobados por Elbridge Colby en el Pentágono, el énfasis principal se pondrá en los sistemas de defensa aérea. Teniendo en cuenta la suma, está claro que no se trata de sistemas Patriot, sino de misiles PAC-3, que siempre son escasos y se utilizan directamente para derribar misiles balísticos rusos. También podrían suministrarse misiles AM-9. Sin embargo, PURL es un nuevo formato para la transferencia de armas a Ucrania. El dinero proviene de aliados, pero las armas salen de arsenales de Estados Unidos. Recientemente, el prestigioso Financial Times informó detalladamente sobre los crecientes problemas con el suministro de municiones críticas y misiles esenciales para esos mismos sistemas de defensa aérea de Ucrania, lo que se explicaba principalmente por una auditoría específica y exhaustiva de los inventarios existentes en el Pentágono. Pero ahora es evidente que el nuevo programa, los nuevos algoritmos ya están en marcha y esto ya nos ayudará a recibir el armamento necesario. Los aliados de Panat planean proporcionar a Ucrania armas por un valor de hasta $10,000 millones, pero hasta ahora solo tenemos 2 paquetes por un valor de $1,000 millones. $1,000 millones no es una suma fantástica, es lo que realmente restablece los suministros críticos necesarios. Para nosotros, solo ahora, según un algoritmo verdaderamente nuevo, según uno nuevo. Programa. ¿Pero qué pasa con los plazos? El lado estadounidense aún no ha anunciado oficialmente los suministros, por lo que tampoco podemos saber los plazos. No tenemos una confirmación oficial por parte del Pentágono, como fue, por ejemplo, con los misiles IRAM, donde estaba claramente especificado quién pagaba, cómo se adquirían y cuáles serían los siguientes pasos. Hasta ahora no ha habido tal comunicado. Y aunque Trump trasladó la financiación del armamento a Europa, los nuevos mecanismos de ayuda demuestran relaciones positivas entre Kiev y Washington. Por supuesto, los plazos y los suministros necesarios para las fuerzas de defensa son insuficientes, pero, sin embargo, es un mecanismo funcional que demuestra que actualmente tenemos un desarrollo absolutamente saludable de nuestras relaciones con Washington. Sí, no está exento de problemas, sí hay diferentes puntos de vista sobre ciertos aspectos de la vía negociadora, pero, sin embargo, en lo que respecta a los suministros críticos para los sistemas de defensa antiaérea, Washington proporciona el mínimo necesario que se espera de él. Y finalmente, ¿cómo podría reaccionar Moscú ante esto? La aprobación de Washington es al mismo tiempo una señal para los aliados y un desafío para el Kremlin. En este caso, entendemos que el principal énfasis de la agresión por parte del Kremlin se dirige hacia los socios europeos, mientras que intentan blanquear a Trump. La única persona que podría participar en un ataque así, dirigido específicamente al 47º presidente de Estados Unidos, es Dmitry Medvedev, quien podría escribir una publicación sarcástica al respecto. Es decir, habrá alguna reacción, pero será muy suavizada para no estropear la relación entre Putin y Trump. Mientras tanto, el Financial Times también informa que Estados Unidos enviará a Ucrania 33,000 drones con inteligencia artificial antes de fin de año. Y volviendo a la reunión entre Trump y el rey del Reino Unido, Donald Trump, aunque es presidente, no se lleva muy bien con el protocolo, y mucho menos con las reglas de comportamiento con los miembros de la familia real. Por eso, probablemente Trump a veces adelantaba al rey durante el paseo o le daba palmadas en la espalda como a un amigo cercano. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda, lo tendremos en cuenta. Por ahora, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. No olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. ¡Nos vemos!